Buenas noches. Qué bueno, están despiertos, me alegra mucho. Y realmente vamos a continuar con nuestra serie, la santidad a través del sufrimiento. Y es posible que usted se pregunte, se cuestione, ¿cómo así? Que realmente nosotros como hijos de Dios, en este mundo donde estamos envueltos, cuando Satanás ve que usted da un paso para seguir al Maestro, al Mesías, comienza a cuestionar su actitud y comienza a entorpecer su camino delante de Dios. Y por eso vamos a entender durante esta serie que no es fácil nuestro caminar con Jesús. Si bien es cierto, vamos a tener dificultades y problemas, la garantía es que Él está con nosotros. Usted puede clamar a Dios y Él puede bendecir, ayudarlo, sostenerlo, animarlo en esa seguridad que uno debe tener como cristiano. Lo difícil es cuando no tenemos a un Dios que nos ayuda realmente a sostenernos. Y por eso yo quiero que usted pueda abrir siempre su fe y su confianza en Dios, viendo estos personajes cómo realmente en su caminar de santidad, de rectitud delante de Dios, Dios siempre al final dio su veredicto. Él ama a sus hijos. Él protege a sus hijos. Él guarda la vida de sus hijos. Pase lo que pase, en Jesús tenemos la fortaleza, la seguridad de que con Él, en altos y bajos, nuestra vida va a estar segura. Por eso debemos desarrollar esa vida cristiana, en esa santidad, en obediencia a Dios y apartarnos de ese mundo, dejando que Él nos transforme al punto de crecer como Él, a su estatura y mostrar al mundo las virtudes que tiene para con nosotros. Si recordamos y hacemos memoria del primer personaje, José, José mantuvo una vida de santidad en medio del sufrimiento y conocemos de él, ¿qué vimos en él? Que fue vendido por sus hermanos, fue tentado por la esposa de Potifar. Y sin embargo, al final de sus tiempos, Dios lo premió, lo colocó como gobernador de toda una nación, por ser fiel en todo lo que hizo. ¿Qué aprendió usted de la vida de José? Seguidamente vimos a Job, que a pesar de su dolor, que a pesar de que todo lo que estaba, lo perdió todo, familia y todo, se mantuvo. Creyó en la palabra de Dios, creyó en ese Dios todopoderoso. Y al final vemos de que Dios lo bendijo el doble. ¿Qué aprendió usted de la vida de Job? Y el domingo pasado estuvimos hablando de ¿quién? De Daniel. Que Daniel se mantuvo en una vida con un carácter íntegro, a pesar de que tenía gente a su alrededor que lo estaba difamando, lo estaba perjudicando. Sin embargo, él no dejó de orar y buscar el rostro de su Dios. ¿Y qué hizo? Luego Dios los rescató de ese foso de los leones y le dio larga vida en ese sentido. Vemos que ellos, tarde o temprano, fueron bendecidos por Dios. Ahora, ¿qué aprendió usted de esa vida de Daniel? Se lo dejo para que usted medite durante todo este mes. ¿Qué podemos aprender de estos personajes que fueron igual que nosotros? Tuvieron sentimientos, dificultades y problemas. Tenían el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. ¿Cuál es la diferencia? La fe. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia. ¿Cuál es la diferencia? La lealtad. La diferencia es la búsqueda continua de mi Dios, de creer realmente lo que Él dice. Y en esta noche, una vida de santidad hará la voluntad de Dios. Basado en Lucas, capítulo 22, del 39 al 46. Y yo le invito para que abra su Biblia y podamos leer esa parte de Lucas. Y siga la lectura allí. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró,
diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Como creyentes, debemos entender que nuestra vida de santidad es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces entender esta definición? Una vida de santidad hará la voluntad de Dios. Nuestro personaje de hoy, muchos de nosotros podemos conocerlo o podemos haber escuchado de él. Y es el mayor ejemplo de sufrimiento que puede tener una persona. Una persona que realmente cargó con toda la culpa de la humanidad. Ese sufrimiento que muchos de nosotros no imaginamos en una vida, pero solo lo hizo por amor a nosotros. Y nuestros personajes anteriores sufrieron, José por su familia, Job por el entorno que tenía a su alrededor, por Satanás directamente, Daniel también, por aquellas personas que estaban. Pero nuestro personaje de hoy, Jesús, Él sufrió por cada uno de nosotros. Jesús, el cual tú y yo conocemos, sufrió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Sin embargo, en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, ¿cuál fue la respuesta que dijo? Hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mantuvo su fidelidad, su lealtad, su integridad, su santidad ante el Padre, cumpliendo su voluntad y no la de Él mismo. Y en esta noche debemos de tratar de entender de que el Mesías, el Hijo de Dios, es nuestro mayor ejemplo de una vida de integridad y rectitud, de santidad, a pesar de todo el sufrimiento y dolor que nosotros mismos como iglesia le causamos. Digo yo siempre, hipotéticamente, en su poder Él pudo haber dicho, no, Señor, que cada uno cargue con su culpa. ¿Por qué voy a yo morir en una cruz clavado? Pero no hizo así. Él no se rindió. Él se sujetó a la voluntad y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tomaremos la vida de Jesús para ilustrar cómo debería ser nuestra decisión de vivir cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida y no en nuestra, como nosotros queremos muchas veces pensar, no, yo actúo y hago a mi manera, mi vida es mía. La historia de Jesús nos muestra cómo se debe obedecer a la voluntad de Dios en este mundo. Por ello, ese gran título, una vida de santidad hará la voluntad de Dios. El cristiano que quiere seguir el ejemplo y una vida de obediencia a Dios va a estar sujeto a esa voluntad. Te preguntaría, ¿podrás afirmar que vives en la voluntad de Dios? ¿Puedes tener una vida de santidad sin sujetarte a la voluntad de Dios? Claro que no. Debe haber una sujeción. El cristiano debe aprender a hacer la voluntad de Dios en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de su caminar diario. Debe aprender a decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a ver este video. Señor, ¿está bien, señor? ¿Se encuentra bien? Señor. Ay, señor. Está bien. Ayúdame a levantarlo. Ayúdame a levantarlo. Con cuidado, ¿sí? ¿Está bien? No pasó nada, No ¿cierto? está bien, tiene sangre. Señor, ¿está bien? Estoy bien. No pasó nada aquí. Esto se cura solo. Yo me voy a... no se preocupen, vayan en su camino.
Yo me quedo acá. Oh. Ay, mi amor, vamos a llevarlo a una clínica, ¿vale? ¿Te imaginas que le pase algo? Qué bonita su niña, ¿eh? Gracias. Y qué bonito carro. Parece que sí tienen dinero ustedes, ¿eh? No siempre las cosas son lo que parecen, señor. Es más, muchas veces las apariencias engañan. Sí, es verdad. Y imagino que en este momento, por ejemplo, están asustados porque creen que yo soy un delincuente quizás y le haga algún daño o les robe. Pero yo no siempre tenía esta cara y esta facha. Aún yo lucía bien, un buen parecer. Lo tenía todo. Primero Dios, una buena familia, una hija espectacular como la suya, y el trabajo me iba bien, hasta que un día me enfermé. Me enfermé de poder. Quería más y más y más. Me alejé de Dios y después de eso vino todo lo demás. Las infidelidades, los vicios y lo peor de todo es que dejé de escuchar la voz de Dios. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, claro. ¿Me permite? Nunca dejen de hacer la voluntad de Dios. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Mantengan su familia unida. Ese es el secreto. El orden de las prioridades. Primero Dios, después la familia y después todo lo demás. Mire, déjeme aquí. No quiero que lleguen al hospital. Quiero que le hagan preguntas y demás y para que no se metan en problemas, ¿sí? Aquí está bien. Gracias. Cualquier cosa me pueden encontrar en la misma esquina. Me llamo Jesús. Cuando sientas que no puedes respirar. En ese pequeño video, nunca dejes de hacer la voluntad de Dios. Es una dramatización, pero presenta claramente allí cómo Él perdió todo por cambiar e invertir ese orden de prioridades. Primero debe ser Dios, después la familia, luego el resto de mis sueños o de mis anhelos. Y cuando uno cambia ese orden, pierde su origen, su identidad con Cristo y deja de hacer la voluntad de Dios. Se ocupa tanto en ese deseo de poder o de querer llegar a hacer realidad lo que anhela su vida, su carne, su propio ser, y se va muy sutilmente apartándose de Dios al punto de que cuando cae su vida es cuando volteamos la mirada a ver quién era nuestro Jesús. Nunca dejes de hacer la voluntad de Dios para tu vida, si vas a seguirlo. Y el mayor ejemplo que vamos a ver y seguir viendo esta noche es Jesús. Él simplemente respondió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jesús? Y en primer lugar, una vida de santidad hará la voluntad de Dios, aunque sea tentado. Si vamos a los versos del 39 al 49, dice: y saliendo se fue, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Si vemos esa escena, Jesús comprendía en ese momento que estaba orando y buscando la dirección del Padre, de que sus discípulos podían ser débiles. ¿Débiles en qué? Al momento de la persecución, al momento de la entrega.
ellos iban a ser tentados a huir. Y eso aconteció. Jesús ya lo sabía. Sin embargo, le dice, orad para que no entréis en tentación. Y lo que podemos rescatar de Jesús, como nuestro mayor ejemplo de dolor y sufrimiento, que tenía una vida de oración con el Padre. Y él sabía que en esos momentos difíciles de su vida, lo más importante era orar y clamar al Padre para que pudiera darle fortaleza, ayudarlo en ese momento a hacer su voluntad. Y es el consejo que le dio a sus discípulos y nos lo da a nosotros. Vemos que Jesús mantenía esa vida de oración constante con su Padre. Esa vida de oración le permitía a Jesús hacer y estar sujeto a la voluntad de Dios y a no ceder a cualquier tentación. ¿O usted piensa que Jesús nunca fue tentado? Y en muchos relatos vemos que Jesús solía apartarse a orar para buscar esa fortaleza. Y muchas veces nos cuesta a nosotros orar 15, 30, 20 o venir a nuestra iglesia a orar. Y es una prioridad para el cristiano mantener esa intimidad en oración a Dios. ¿Cómo nos va a entender si no hablamos con Él? Ahora, si usted piensa que Jesús no fue tentado, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, ¿verdad? ¿Quién es nuestro mayor acusador? Satanás. El tentador, Satanás. Ahora veamos lo que dice Lucas. Abra su Biblia en Lucas, capítulo 4, y veamos lo que aconteció con la vida de nuestro Maestro Jesús allí. En Lucas, capítulo 4, del 1 al 13, le voy a dar lectura para que podamos entender la escena de la tentación que recibió Jesús en el momento que estaba ya para iniciar su ministerio. Dice del versículo 1 al 13, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Si tomamos esa frase, por un tiempo, el diablo siguió tentándolo. Pero ¿qué vemos en ese pasaje, en ese escrito? Vemos cómo Satanás le presenta a Jesús todo lo que el mundo nos presenta a nosotros como cristianos. Es la misma escena. Satanás te va a disfrazar todo. Te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar todo lo que necesites. Es Satanás tentándote, sabiendo de que de esa manera tú te vas a apartar de los caminos de Dios. Ficticiamente te ofrece un mundo que tarde o temprano perecerá. Es lo mismo que nosotros podemos rescatar de que nuestro Señor, ¿cómo le respondió? Escrito está. Tenía conocimiento de la palabra para defenderse. Y a muchos de nosotros nos cuesta tener una vida devocional, de lectura de la palabra, una vida de oración. Solamente así usted puede estar haciendo la voluntad de Dios y resistir esos ataques de Satanás.
Pero nos descuidamos y vemos en ese momento que Satanás ofreció todo, igual que nosotros. Te voy a dar comida, banquete, vas a vivir de viaje en viaje, todo aquello. Su intención es distraer al cristiano de la real vida, de una vida de santidad, de una vida espiritual. Y va a seguir buscando cómo convencerte. Y a través de tu sufrimiento tú tienes que hacer lo que hizo Jesús. Ir al Padre y a orar y clamarle. Y ponerte a derecho en obediencia a Él y hacer su voluntad. ¿Qué hacemos muchas veces? Buscamos una vía de escape. Buscamos nosotros mismos cómo resolver y hacer las cosas. Y nos cargamos de problemas, de angustia. Hasta nos enfermamos por querer hacer nosotros nuestra propia vida. Jesús simplemente respondió, en ese momento de dolor, hágase tu voluntad. Y el problema de nosotros es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús mantuvo siempre su vida de santidad ante las tentaciones. Todo el mundo puede sufrir tentación, pero el problema está hacer realmente la voluntad de Dios. Una vida de santidad hará la voluntad de Dios aunque esté siendo tentada. Y quiero animarte en esta noche para cuando sientas debilidad, que te veas envuelto en el mundo y tu vida empieza a enfriarte, a dejar de orar, a dejar de buscar de Dios. Dile, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que realmente yo quiera anhelarte, buscarte. Jesús simplemente en ese momento ofreció su vida por amor, para liberarte de la esclavitud del pecado. No le importó su dolor y sufrimiento, para que tuvieras una esperanza, un camino hacia la vida eterna. Pero muchos prefieren al mundo y no tener una vida de obediencia que glorifique a Jesús. Jesús nos muestra en su vida de que a pesar de la tentación, que todos pudo haberle traído Satanás, Él se mantuvo en creerle al Padre. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Y eso todo lo hizo por amor a nosotros. El sufrimiento que nosotros le causamos por nuestros pecados, simplemente Él dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No cedas a la tentación del mundo. Vive en santidad. Y te preguntaría, ¿a qué voluntad te sujetas? ¿A la de Dios o a la del mundo? ¿Cómo le pagas a aquel que sufrió por ti hoy en día? ¿Sujeto a su voluntad? ¿Por qué no te gusta hacer la voluntad de Dios? Y en este momento, ¿verdad? Uno debe reflexionar. Porque Satanás va a seguir insistiendo en desviarte de los caminos de Dios. Él va a seguir presentándote un mundo perfecto, un mundo inquebrantable, un mundo, entre comillas, que no va a ser nunca destruido. Y va a buscar cómo manipular tus sentimientos, cómo manipular tu debilidad, para que tú te envuelvas en ese mundo y te olvides de hacer la voluntad de Dios, apartándote. Y por eso vemos que muchos caminan lejos de esa vida de integridad y santidad a Dios. Hay un canto que busqué por allí, muy antiguo, pero vamos a escuchar parte de ese canto para reflexionar y medita mientras los escucha. Aunque no entiendas lo que Él está haciendo, busca hacer la voluntad de Dios. Vamos a escucharlo.
hacer tu voluntad. Aunque a veces no la entienda y no queden casi fuerzas, quiero vivir, Señor, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es todo cuanto pido hoy. Hacer tu voluntad, tu voluntad. Aunque a veces no la entienda y no queden casi fuerzas, quiero vivir, Señor, para hacer tu voluntad. Aunque a veces no la entienda y no queden casi fuerzas, quiero vivir, Señor, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad, como dice ese canto, que realmente uno pueda, de una u otra manera, buscar hacer la voluntad de Dios. Y como dice, a veces no entendemos, a veces no comprendemos, pero el Señor está trabajando, el Señor está obrando. Simplemente debemos decirle, hágase tu voluntad, mi Señor. Y confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Y aunque sea demasiado fuerte para nosotros, dígale, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿qué otra escena nos presenta Jesús allí? ¿Cómo reaccionó Jesús también en ese momento en el Getsemaní, en su momento de dolor y sufrimiento, cuando iba a ser entregado? ¿Cómo reaccionó a la traición de sus discípulos? Vamos a examinar claramente, porque no solamente fue Judas quien traicionó a Jesús. Todos aquellos que deciden de una u otra manera alejarse, distanciarse y darle la espalda a Jesús, también lo traicionamos. También hacemos lo que hizo Judas. Ahora, ¿has realmente tú alguna vez vivido una traición? ¿Cómo lo has superado? En cualquier entorno, laboral, en la misma iglesia, en la misma sociedad, ¿cómo has hecho tú? Si nosotros tomamos en cuenta que en este mundo va a haber siempre esa aflicción, esa traición, vea lo que reaccionó Jesús, dice el versículo 41 y 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Quién causó tal angustia? ¿Quién causó tal sufrimiento? Cada uno de nosotros. En ese momento de dolor y de sufrimiento, nosotros éramos el mayor peso que tenía Jesús. Nuestros pecados, nuestros desperfectos, nuestra traición. Y cuando nosotros no hacemos su voluntad, estamos actuando como Judas. Cuando no nos sometemos a esa voluntad, estamos haciendo lo mismo que él. Por eso yo quiero animarte para que tú puedas ver realmente, no solamente el valor que tienes
en Él a través de su muerte, sino que des el paso de fe, de serle fiel y leal y caminar en santidad para con tu Dios. Si vamos a ver la vida de Judas, vea cómo él entregó al maestro. Busque Mateo, capítulo 26, del 14 al 16. Dice la palabra de Dios: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me quieres dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Será que muchos de nosotros actuamos de la misma forma? ¿Qué me quieres dar y yo los entregaré? Y Satanás nos dice: te daré diversión, te daré dinero, te daré comodidad, te daré todo el mundo si a mí me adorares. Te adoraré lo que quieras si tú me sirves. Te adoraré lo que quieras si te apartas de esos caminos. Eso es traición. Conocer a un Jesús que no le importó pagar un precio por rescatar tu vida. Eso es traición. Y Judas, ¿por qué se fue? ¿Y por qué lo traicionó? Por lo material. Estuvo con el maestro, mas no comprendió al maestro. Estuvo con el maestro, mas no pudo ser ese discípulo abnegado de él. Estuvo con el maestro, mas no se rindió a su voluntad. Y muchos podemos profesar una fe religiosa, pero no estamos dispuestos muchas veces a obedecer y estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es traición. Pero vemos que Jesús en ese momento no cuestionó, no dijo. ¿Qué dijo? Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Qué valiente sería para nosotros hoy en día poder decir en los momentos de dificultad, en los momentos de fallecer y decir: no voy más a la oración, a la iglesia, al discipulado, no voy más a conectarme ni a buscar más de Dios. Entiendas que ese es el enemigo que te está poniendo en esa posición y debes decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es rendirse a los pies del Maestro. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una vida de santidad hará la voluntad de Dios, aunque sea traicionada. Si usted se da cuenta y analizamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, 15, dice de la siguiente manera: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa verdad que Pablo transmite allí a los Corintios nos dice que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Pero en esa vida que Él nos da, nos saca de la condenación eterna, nos limpia de todos nuestros pecados, desde el pasado hasta el futuro. Él nos ha redimido y nos ha perdonado todos nuestros pecados. En ese sufrimiento, en esa agonía en que estuvo. Y simplemente está diciendo: no vivan para sí. O sea que tu ego debe morir, tu yo debe morir. Muchos nos creemos que estamos vivos porque somos mejores que todo el mundo, nos queremos mejores que Dios. O queremos hacer nuestra propia vida a nuestra manera. ¿Quién te da el aliento de vida? Dios. ¿Quién te permite cada mañana levantarte, escuchar las aves, caminar y salir y ver la creación? Dios. ¿Quién te sustenta? Dios. Tu vida fue comprada con sangre. Perteneces a Dios. Y Él simplemente te está diciendo: vive para mí, haciendo tu voluntad. El cristiano que decide seguir como discípulo a Jesús, a pesar de lo que puede estar viviendo en el mundo, dice que debemos vivir para aquel que murió y resucitó para nosotros. Pero no. Yo quiero vivir cuando tengo problemas, que me ayude.
pero de resto quiero vivir en el mundo, haciendo lo que mejor me parece. Esta es mi vida, tengo que vivirla, tengo muchos años. No creas eso. Ese Padre Dios, con una sola palabra, puede decir, como dijo, hágase la luna, se hizo la luna, hágase el sol, hágase el sol. Puede decir, tomo tu vida y la tomo. Él tiene la potestad y la autoridad sobre cada uno de nosotros. Y Él se entregó para que tú tuvieras esperanza y vida eterna. Por eso es lo importante, que en esta noche tú entiendas que si tú vas a caminar en santidad, debes sujetarte a esa voluntad de obediencia. Va a costar. Bueno, pero Jesús sufrió por nosotros para darnos la salvación. Y no podemos hacer lo mismo. Pero entonces, sírveme con tus dones. No tengo tiempo para servirte. Te di los dones. Te di todo el talento que tienes. No, pero no puedo ahorita. Muchas veces no hacemos ese sacrificio de dar lo que le pertenece a Él. Vamos a ver este video, que es un relato y un poema de un hombre que viene de una vida igual que nosotros, pero entendió que en la voluntad de Dios estaba mejor. Vamos a ver. Oh Señor, cuán difícil se me ha hecho aceptar tu voluntad en mi vida. Has tratado con mi carácter y no ha sido fácil para mí. Y aún lo sigues haciendo. Pero cuando vine a tus caminos, creía que mi vida no tenía solución. Todos ya habían perdido la confianza en mí. Era un hombre soberbio, orgulloso, que aparentaba estar bien, que no necesitaba de nada ni nadie para vivir. Qué tan equivocado estaba mi Dios. Ahora miro mi pasado y me avergüenzo de ello. Y eso me lleva a agradecerte a ti. Porque me pregunto, ¿qué has visto en este hombre para que me ames tanto? Para que me des ese amor incondicional. Cambiaste toda mi vida y me has hecho un instrumento tuyo. Cuando pienso en todo ello, solo lloro y te doy gracias. Ese amor que me tienes, yo no lo puedo entender. Sacaste todo lo malo de mí y me hiciste una nueva criatura, libre de todo pecado. Y en ese proceso trataste conmigo. Qué difícil se me hizo dejar al viejo hombre. Pero tu misericordia es tan grande que tuviste paciencia conmigo. Cada día veo tus bendiciones. No me has dejado ni un solo instante. Señor, que en mi vida siempre se haga tu voluntad y no la mía. Así me cueste aceptarla. Quiero vivir de acuerdo a ella. Porque tu voluntad es perfecta en mi existencia. Me lleva y dirige por tus caminos. Soberano Dios, que tu presencia nunca falte en mi vida. Lléname de ti
Lléname de tu amor. Que tu paz esté siempre conmigo. Quiero vivir bajo tus alas y que tu palabra sea mi guía donde vaya. Gracias por poner tus ojos en mí, rescatarme y perdonar mis pecados. Que se haga tu voluntad siempre en mi vida. Te amo, mi Dios. Amén. Ojalá que muchos de nosotros pudiéramos desear ese caminar, estar en ese centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Y si usted realmente está experimentando que está viviendo en la voluntad de Dios, debe tener paz ahorita. Debe tener sosiego y tranquilidad. Si hay algo que realmente perturba su alma, debe examinar su caminar, su comunión, su búsqueda de Dios. Dios trae paz, Dios trae seguridad, Dios trae confianza cuando estamos en su voluntad. Él execró todo, quitó todo el pecado nuestro en la cruz del Calvario, en ese sufrimiento, para darnos esa vida eterna, esa paz y seguridad que uno busca. Pero debemos ser obedientes, de buscarle continuamente y decir que se haga mi voluntad en mí. No esa lucha donde el enemigo nos pone a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, apartándonos de la vida espiritual, de la vida de voluntad de Dios. Y mientras estemos en esa lucha, solamente usted puede rendirse a Dios y decirle: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora hay una gran pregunta: ¿cuál es el resultado de los que hacen la voluntad de Dios? Porque en tercer lugar y último dice: una vida de santidad hará la voluntad de Dios y obtendrá la victoria. Y antes de leer ese pasaje de los versículos 45 al 46, hemos conocido realmente cómo fue el final de cada uno de esos personajes. Cada uno de ellos, José como gobernador de todo Egipto. Job, Dios le concedió el doble de las cosas. Daniel no solamente fue rescatado del foso de los leones, sino también que gobernó. Vea lo que realmente aconteció allí, en el versículo 45 y 46, con la vida de nuestro Jesús. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una vez más les dice: oren para que no entren en tentación. Y aunque Jesús, en su bondad, bendijo a aquellos hombres que le fueron fieles, en su gracia también está dispuesto a cobijarnos en su amor y a bendecirnos por la eternidad. Y cuando ellos se encontraban dormidos, podemos ver de que muchos de nosotros, como iglesia de Cristo, estamos dormidos. No queremos obedecer ni hacer la voluntad de Dios. Eso es dormirse a lo que Dios quiere. Se quedaron dormidos y muchos dormimos, no queremos hacer devocional, no queremos orar, no queremos venir a la casa de Dios, no queremos tener esa intimidad con Dios. Eso es estar dormido. Mi hermano, ¿y hacia dónde cree usted que va el mundo? Hay más guerra, sí. Hay más odio, sí. Hay más discordia, sí. Más violencia, sí. El mismo hombre va a causar una destrucción.
y estamos dormidos como iglesia. Y lo hablábamos ayer en la reunión de los discípulos. Satanás está buscando cómo detener la iglesia, cómo dividirla, cómo hacer para que cada uno de nosotros se enfríe y se aparte de los caminos de Dios. Eso es estar dormido. Cuando no tengo un tiempo a solas con Dios, cuando no dedico tiempo para estar con Él. ¿Cómo nos hallará Jesús a nosotros en su venida? ¿Habrá fe en la tierra? ¿Estaremos despiertos, velando y orando continuamente? ¿Cómo van a sujetarse los creyentes en Cristo si no oran, si no leen la palabra? Jesús te dice hoy, levántate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Solo así tendremos cristianos caminando en santidad, en obediencia, haciendo la voluntad de Dios en sus vidas y no en las suyas. Pero vayamos a ese momento como dice, que el que se somete a esa voluntad de Dios obtendrá la victoria. Vea lo que dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Allí está Jesús. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese sufrimiento que fue temporal, doloroso para Él, por nuestras vidas, por nuestros pecados. Él resistió porque quería hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está ahorita? Sentado a la diestra del Padre, gobernando, reinando, donde todo el mundo a su momento rendirá cuenta. Ese sufrimiento le dio a Él la victoria, una victoria que tú y yo podemos tener si en obediencia a Él caminamos en santidad, apartándonos de este mundo y sembrando en nuestros corazones esos principios y esos valores espirituales que todo creyente debe tener. ¿Vale la pena entonces decirle hoy, no se haga mi voluntad sino la tuya? Él está reinando en las mansiones celestiales y dijo, yo voy a ir a preparar moradas para ustedes, pero ¿cuántos de nosotros estaremos con Él en esas moradas, reinando con Él? Los que sean valientes, los que realmente decidan obedecerle, los que realmente decidan caminar en obediencia y en santidad. ¿Estamos caminando en santidad y haciendo la voluntad de Dios? Una vida de santidad hará la voluntad de Dios y obtendrá la victoria. Pero vamos a ver ese momento crucial de esa sujeción a la voluntad de Dios, porque Jesús se hizo hombre y padeció igual que nosotros. Y esa voluntad cumplida fue allí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. En esa obediencia de Jesús, vea lo que dice, no leeremos todo el capítulo, pero dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la victoria. Sentado a la diestra, para que toda lengua y toda rodilla se doble delante de Él. Lo que nos enseña es que Él, siendo Dios, se despojó de toda su autoridad para hacerse hombre igual que tú y yo. Se despojó de todo aquello para, en obediencia al Padre, hacer su voluntad. ¿Cuál era? Morir por ti
y por mí. Morir por tus pecados y por mis pecados. Entregarse en la cruz por cada uno de nosotros. Tomar nuestro lugar en la cruz. Ese momento de dolor y de sufrimiento, Él no se negó a hacerla. Dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero nos cuesta a nosotros dar esto para Jesucristo. Un paso de obediencia, un paso de humildad y de sencillez. ¿Cómo vives tú la vida cristiana sujeta a la voluntad de Dios o no? Bueno, si Jesús se despojó de todo lo que tenía, preguntaría yo, ¿te has despojado de tu orgullo? ¿Te has despojado de tu soberbia? ¿Te has despojado de tus propios deseos carnales? ¿De tu carácter? ¿De tus malcredeces? ¿Te has despojado de todo aquello que te hace apartarte de Dios? ¿Te has despojado de aquello que realmente no te identifica como cristiano? Jesucristo se despojó de todo aquello para humillarse y hacer la voluntad de Dios. Cristo, aunque sufrió, mantuvo para cumplir la voluntad del Padre. Quiero animarte para que en esta noche tú puedas decir, Padre, no se haga tu voluntad en mi vida, sino la tuya. Quiero vivir en tu caminar diario. Quiero animarte para que tú puedas mantener tu fe en Él y muestres esa santidad. Y así como cada uno de nuestros personajes pudo obtener de Dios la victoria, si tú caminas también, Dios te va a sostener. Dios nunca te va a soltar. Dios va a extender tu mano para sostenerte en el momento de dolor y de sufrimiento, de angustia. Dios va a tener su mano tendida para levantarte. Solamente te pide humildad, obediencia, lealtad, fidelidad a Él. Que hagas su voluntad. Y yo te aseguro, Él te va a levantar. El que se humilla será exaltado. Pero el que se cree más que Dios será humillado. Y es muy posible que te hayas enfrentado a mucho dolor y sufrimiento en tu vida, como cristiano, en obedecer a Dios. Pero yo quiero decirte que a pesar de tu sufrimiento, mantén tu fe en Dios. Mantén tu fe en Dios. Créele a Él. Él nunca te va a abandonar. Mantente fiel y leal a Él, a su palabra y a sus promesas. Y por más que el mundo quiera alejarte, mantente fiel a Dios. Te lo digo de corazón, Él te va a sostener. Él no te va a abandonar. Búscalo en oración. Humíllate delante de Él. Que Él tiene mejores planes y propósitos para tu vida. Pero necesitamos rendirnos ante Él, humillarnos ante Él y reconocer su autoridad. Jesús en su momento dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, este momento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús nos desafía en esta noche a nosotros. Si vamos a vivir como cristianos, si vamos a llamarnos hijos de Dios, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Una vida de santidad hará la voluntad de Dios aunque sea tentado. Una vida de santidad hará la voluntad de Dios aunque sea traicionado. Una vida de santidad hará la voluntad de Dios porque reconoce que su Padre le dará la victoria y nunca lo va a soltar. ¿Qué puedes tomar y aprender de la vida de Jesús para tu vida hoy? ¿Te imaginas cómo sería tu vida caminando en la voluntad de Dios? Recuerda esta semana de decirle a Dios, en los momentos de conflicto, en los momentos donde Satanás quiere impulsarte a actuar carnalmente, con la violencia, con un mal carácter, con una mala actitud, con hacer cosas que desagradan a Dios, que tú puedas decirle, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Y estoy seguro que te dará la victoria. Vamos a orar.
Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, oh Dios, muchas gracias. Porque tú llevaste todo nuestro pecado, Señor. Y aunque en el momento de agonía y de sufrimiento decidiste hacer la voluntad del Padre, ayúdanos a creer y a confiar en ti, Señor. Solo tú, Señor, puedes darnos la fortaleza para enfrentar a este mundo. Yo quiero clamar por esta iglesia en esta noche, por cada uno de mis hermanos, oh Dios. Allí donde está sentado, toca su corazón, toca su vida y permite que el Espíritu Santo pueda revivir ese deseo de hacer tu voluntad en santidad, de tener una vida de oración, de tener una vida íntegra delante de ti. Que tu iglesia despierte, Señor, de ese sueño y pueda avivar ese fuego del Espíritu Santo en esta comunidad de Cruz de la Esperanza, para que otros puedan creer en ti, Señor. Señor, y tú conoces los corazones que están aquí, si están cargados, angustiados, si están sufriendo, Señor. Permite que puedan decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que puedan rendirse ante ti, Señor, en este momento. Bendito sea tu nombre, Dios bendito. Amén.